¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este subconfiable y honesto Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones y nos aventuramos a hacer algunos análisis de libros que hemos leído y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. De antemano, gracias por vernos. Estamos de nueva cuenta aquí en un episodio más para hablar de un gran libro, un libro y de un autor, digamos, misterioso, legendario, evasivo, por decirlo menos, bueno, el cual es Thomas Pynchon. Y bueno, de Thomas Pynchon se ha dicho que es un escritor difícil, complejo, que su narrativa es, digamos, se complica un poco la lectura y bueno, no difiero del todo, pues incluso aún estoy leyendo este libro que es Vi, ¿no? De Thomas Pynchon, todavía no lo termino, se me dificulta, por momentos se me dificulta un poco, la dejo, la vuelvo a retomar y bueno, obviamente, claro, esto no es necesariamente un problema del libro, ¿no? Puede ser más bien algo personal, algo de mi propia lectura. Y bueno, entonces, pero para eso vamos a hablar de otro libro, no voy a hablar de Vi, sino de este que tengo aquí, que es Un lento aprendizaje del escritor norteamericano Thomas Pynchon, editado por Fábula Tusquets. Thomas Pynchon, por cierto, nacido en 1937 en Nueva York y como ya les decía, este escritor evasivo, misterioso, que no se conocen prácticamente fotografías de él, no sale, eh, no es muy dado a los reflectores como otros escritores contemporáneos modernos. Bueno, y bueno, este lento aprendizaje, un lento aprendizaje, es un conjunto de relatos eh, del escritor norteamericano y que bien puede ser como una especie de, antes de entrar a sus grandes novelas, bueno, para acercarnos a la obra de Thomas Pynchon como un primer ejercicio lector, bien podría servir un lento aprendizaje. Este escritor interesante, un escritor que la crítica lo ha alabado mucho por sus grandes novelas, por ejemplo, Vi, la otra gran novela que incluso fue censurada, que se llama El arcoíris de gravedad, que por cierto aquí tengo, y ven este voluminoso libro, El arcoíris de gravedad, también editado por Fábula Tusquets. Ese sí todavía no lo he comenzado, digamos que aún no me siento listo para comenzarlo. De hecho me lo prestó un amigo, aún estoy para comenzar a leerlo, es uno de mis retos lectores, creo que todos tenemos retos lectores y este es uno de los míos, El arcoíris de gravedad, ¿no? Pero bueno, cuando menos ya leí este y estoy leyendo Vi de Thomas Pynchon. Y bueno, continuando con este conjunto de relatos, digamos que no son cuentos que te vuelan la cabeza como tal, sino son cuentos buenos, interesantes, algunos sobrios, los cuales por cierto fueron escritos entre 1958 y 1964. Digamos que es un texto, un lento aprendizaje, digamos, aclarador, valga la expresión, sobre lo que pretende el autor. Incluso trae una introducción del propio Thomas Pynchon, donde él te da sus motivaciones literarias, cómo se debe escribir, qué no se debe hacer al momento de escribir literatura. Por ejemplo, aquí subrayé algunas cuestiones que me parecen muy interesantes del propio Thomas Pynchon, que decía, me guiaba por el lema, hazlo literario, un mal consejo que yo mismo me di, ¿no? ¿Por qué? Porque los escritores de literatura tienden a hacerlo todo literario y he leído por ahí algunos críticos que dicen que hay que escribir, por ejemplo, una novela que no parezca una novela, es decir, que tú como lector estás leyendo otra cosa. Es decir, sí sabes que es una novela, obviamente, ¿no? Pero que no parezca que leas una novela. No sé si me doy a entender. Y bueno, esta interesante texto introductorio de Thomas Pynchon es bastante vislumbrador de lo que él pretende en su obra literaria, Thomas Pynchon. Bueno, por cierto, el libro consta de 5 cuentos, los cuales son eh, Lluvia ligera, Tierras bajas, Entropía, Bajo la rosa y La integración secreta.
de esos 5, 3 son los que más me gustaron. Y obviamente no es mi intención detenerme demasiado en estos cuentos. Simplemente quería hacer un primer acercamiento a Thomas Pynchon a través de sus cuentos. Aquí hay tramas juveniles, un tanto delincuenciales, oscuras, complejas. Sí, ya se ve la mano, digamos, el estilo de Thomas Pynchon en estos cuentos, ¿no? Los que han leído a Thomas Pynchon me comprenderán mejor. Los que no, bueno, este librito puede servirnos para comenzar en el mundo de este escritor moderno, posmoderno, complejo llamado Thomas Pynchon. Bueno, aquí hay densidad, aquí hay complejidad, muy americano. E insisto, este es un primer acercamiento para la obra de Thomas Pynchon, un lento aprendizaje. Incluso puede sonar un poco interesante el título, ¿no? Aprender poco a poco para adentrarnos posteriormente a la obra más compleja, más difícil, ¿no? De Thomas Pynchon, por ejemplo, como les decía, Vi, perdón, Vi, o este libro que aún no comienzo y que quiero leer, ¿no? El Arcoíris de Gravedad, que sí es un libro bastante voluminoso, más de 1000 páginas, ¿no? Creo que tendría que estar mentalmente preparado, tener estabilidad mental para aventarme este monstruo, pero bastante bien recibido por la crítica, pero también fue censurado. Bueno, tiene todas las herramientas, los elementos más bien para que uno se sienta muy interesado de comenzar esta novela. Y bueno, ya cada quien bajo su propio riesgo se aventura en estas lecturas, como estas que les acabo de mencionar. Pero bueno, hoy hablamos de este libro de cuentos, muy breve, muy interesante, divertido de alguna manera. No es un libro, como les decía, que te reviente la cabeza, pero sí comenzamos a conocer la obra de Thomas Pynchon, una obra, digamos que de juventud, porque están de 1958 a 1964, digamos ya Thomas Pynchon estaba rondando, que será casi los 30 años, bueno, ya en busca de su consagración literaria. Bueno, ya sin extender más este video, lean este libro si lo ven, editado por Fábula Tusquets, un lento aprendizaje de Thomas Pynchon. Gracias por ver el video, también te invito a que nos leas en nuestros blogs que tenemos de expresión escrita, te dejo los comentarios, escríbenos, coméntanos qué libros has leído de Thomas Pynchon, si crees que es como dicen, que es un escritor difícil, o simplemente son especulaciones o exageraciones de muchos lectores o críticos. Bueno, cada quien tendrá su opinión, porque creo que cada lector se enfrenta a los libros de formas distintas, ¿no? Hay libros que dices, bueno, no está tan difícil, no me costó leerlo, o hay libros que dices, sí está bastante complicado, está pesado por su narrativa, por sus metáforas, por sus imágenes, por cómo te va planteando la trama, es fragmentario, es circular, etcétera, ¿no? Ustedes ya saben a lo que me refiero. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos en un próximo episodio de su confiable y honesto Latidos de Simio. Nos vemos pronto. Bueno, espero que no me vayan a censurar. Adiós.